Egunon, 23 de mayo de 2008. En Brasilia se firma el Tratado Constituyente de la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, comunidad política y económica integradora de los 12 países sudamericanos. Una efeméride interesante, curiosa y a recordar en su verdadera dimensión respecto al fracaso que supuso, a no mucho tardar, en tanto en cuanto supuso una unión de doctrinas, unión del mismo signo político, y no había detrás una vocación verdadera de integración en una organización supranacional que estableciera criterios de integración y no unas organizaciones como las de unión postal o de tema de tráfico, como surgió en el siglo XIX, uniones intergubernamentales en el ámbito internacional. Son circunstancias que hay que convenir respecto a la separación, en tanto en cuanto el modelo de integración política es completamente distinto de las uniones internacionales en el concierto mundial. ¿Por qué se producen cosas como esta? Pues porque en ese año 2008 ya Rafael Correa, con su revolución ciudadana, estaba en el Ecuador. En Venezuela, desde hacía ya bastante tiempo, estaba la revolución bolivariana con Hugo Rafael Chávez Frías. En el ámbito de Bolivia estaba Evo Morales, estaba Néstor Kirchner. En el ámbito de la Argentina estaba Bachelet. En el ámbito de Chile, es decir, había un centro izquierda destacado que ejercía su poder en los países sudamericanos, y por lo tanto se establecía la noción de que podían establecer un organismo político de coordinación más allá del ALBA-TCP, del Tratado de los Pueblos Bolivarianos, que era una forma política de establecer alianzas entre los países ideológicamente afines al chavismo, pero querían algo más allá de Petrocaribe, la gestora de PDVSA para los países amigos del Caribe, y querían algo tipo la Unión Interamericana de la OEA, que luego posteriormente acabarán haciéndolo con la CELAC, que también entró en desgracia no mucho tiempo después. La UNASUR desapareció, en teoría quería ser algo más que la Unión Andina, a la que luego se desuniría algún que otro país. Quería ser más que el Mercosur, que tiene todavía ahora aranceles mucho más importantes que fuera entre los dos países, es decir, la compatibilidad económica entre Brasil y Argentina es absolutamente irrisoria, no como lo que pasó en los años 50 respecto a Francia y Alemania y la integración primero del carbón y el acero, y después del resto de las economías a la hora de sumar en un proyecto europeo que es completamente distinto del proyecto de UNASUR respecto a sus bases fundacionales y de configuración respecto a la proyección futura, porque en el ámbito europeo, Sebas, discúlpame que te copie respecto a la mención de los países europeos, incluso cuando estamos hablando de América. Vean Mapa de Sebas, un gran canal, muy divertido, muy entretenido y muy valorable respecto a los conocimientos que aporta. Respecto a América, hablamos de la Unión Europea respecto a la construcción primero económica y después puede que política a la hora de establecer los vínculos y canales de cooperación internacional como medio de alcanzar la integración económica primero y luego la integración política después. Primero, en el ámbito de la economía, el acta del mercado único, que acabará estableciéndose en el año 93, pero hay una acta del año 68 que estandariza las instituciones, porque había una diversidad de... estaba la Comisión y el Parlamento de la CECA, y el carbón y el acero, estaba la comisión y el parlamento del Euratom, de organización de la energía atómica, y estaba también de la Comunidad Económica Europea, que es la fundada en el año 57 por el Tratado de Roma, con los previos en la isla de Sicilia,
en la que formalmente participó el Reino Unido, pero creía y quería una integración más de libre comercio y no de mercado único y aranceles comunes en el exterior y libre arancel en el interior. Y por tanto se hizo su EFTA, su Asociación Europea de Libre Comercio, a la que acabaron abandonando en el año 73, como todo el mundo sabe, y que puede, vete a saber si acabará volviendo o no, porque ahora la EFTA y la Unión Europea tienen el espacio económico europeo que unifica incluso para los países un tanto más reticentes como pueda ser Suiza. Sudamérica hizo una unificación en criterios políticos para supuestamente poner en común las realidades y vicisitudes, en cierta medida con un intercambio basado en el trueque de mercancías. Algo que es curioso porque tiene mucho más que ver con el fascismo italiano, por poner un ejemplo, que con la democracia liberal que supuestamente ha vertebrado América durante buena parte del siglo XX. Por tanto, era una visión ideológica identitaria cercana al chavismo, el elemento de izquierda del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, en tanto en cuanto forma de vertebrar esa relación entre los países, que por otra parte fue absolutamente incapaz de llevar a cabo negociaciones como por ejemplo el vil asesinato de Raúl Reyes, un narcoterrorista de las FARC que estaba refugiado en Ecuador. Pero claro, todo el mundo sabe y conoce la vinculación de Venezuela, el chavismo, a través del clan de los cuatro soles, como Diosdado Cabello, pues con esa narcodictadura de los elementos de las FARC respecto a Colombia, una guerra que formalmente terminó con la mediación de Venezuela en Cuba, con el periodo del presidente Santos. Pues hubo un bombardeo desde Colombia a Ecuador, liquidando a aquel líder narco-guerrillero, y la UNASUR, como la CELAC, fue absolutamente incapaz de llevar a término una resolución pacífica de las consecuencias de esa injerencia formal del elemento Ecuador, Venezuela, Colombia. Pero es que no solo, también en el periodo del año 2010 y consecuencia, cuando se da el golpe por el señor Micheletti y otros, al que le llaman gorila. El gorila en el periodo es en América Latina sinónimo de golpista, por eso les molesta mucho que a Chávez le llamaran el gorila rojo. Pero a Micheletti sí se le podía llamar el gorila, cuando sacaron en pijama y por la noche a Manuel Zelaya, el presidente constitucional de la República de Honduras, hacia Costa Rica, dejándole en el aeropuerto en pijama y casi con un osito de peluche. ¿Qué podía haber hecho la dictadura chavista? Pues podía haber entrado desde la vecina Nicaragua a Honduras a restablecer el orden constitucional, cosa que no hizo porque le faltaron huevos. Sí, el gorila rojo no tuvo huevos de montar una operación para recuperar Honduras a la instauración de un régimen otra vez constitucional, cosa que habría establecido una intergerencia humanitaria, lo mismo que pasó en la Camboya, de los Khmeres Rojos, por parte de la dictadura del régimen vietnamita en el año 78-79, cuando se dio la circunstancia de una generalización de la masacre, del genocidio, después de haber desalojado las ciudades de Camboya, en una visión de llevar al último término las enseñanzas del marxismo, leninismo, maoísmo, y de poner al hombre en su sitio para que entrara en razón respecto a las enseñanzas de los padrecitos del régimen.
Pues en ese momento, lo mismo que en el año 70-71 respecto a la Pakistán Oriental, la actual Bangladesh, el ejército indio vio, entró y salió y estableció una libertad que permitió la independencia, cosa que querían los de la Pakistán Oriental, es decir, Bangladesh. Todas esas circunstancias, con esos dos ejemplos de injerencia humanitaria, podían haber sido la base para la injerencia de la Venezuela, de Chávez, y la Nicaragua, de Daniel Ortega, respecto a la Honduras de aquel momento, pero fue mucho bla 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 bla, nada de apoyo, solamente unas declaraciones por aquí y por allá, y la UNASUR se declaró sobre la vía de los hechos absolutamente incapaz de hacer nada positivo y propositivo, salvo el ámbito dialéctico y de debate, pero sin consecuencias en la cercanía de los pueblos, más allá del discurso, ni en el ámbito de Ecuador con respecto a Raúl Reyes, ni en el aspecto de Micheletti, del gorila Micheletti, respecto a la descabalgada del presidente constitucional Manuel Zelaya. Y esos dos ejemplos son parte, evidentemente, de esas circunstancias ideológicas, identitarias y dogmáticas respecto a la posición de construcción intergubernamental de la CELAC y, por supuesto, de esta UNASUR, que acabó siendo despojada de todo, incluso la sede siendo inutilizada porque el Estado anfitrión de esa sede de la UNASUR fue sacada de la organización y por tanto estaba en un limbo jurídico porque actualmente solamente un par de países siguen manteniendo la ligazón con esta organización, que tuvo enfrente una creación parecida como era la Prosur. En 2012 prácticamente desapareció la UNASUR y en 2019 la UNASUR con 8 presidentes renace en cierta medida con esta organización llamada Prosur, porque actualmente miembros de pleno derecho pues solamente está Venezuela, Bolivia y para contar estas cosas, porque bueno, pues la sede estaba en Quito, la Secretaría General, y la sede del Parlamento en Cochabamba, en Bolivia, que acabaron por ser retiradas. Es curioso porque los idiomas oficiales eran el español, el portugués, el inglés y el neerlandés, por aquello de las Guyanas, no tanto por el vecino del norte, muy norte, es decir, los Estados Unidos y el Canadá, que fueron excluidos sistemáticamente de la CELAC por elemento de confrontación con la Organización de Estados Americanos con capital en Washington, en donde están todos los países americanos, incluyendo evidentemente los de Estados Unidos. La CELAC quería ser una especie de OEA, pero sin los malvados imperialistas del norte. Lo cual es curioso porque Latinoamérica, si tomamos el término latinoamericano, un lugar como Quebec, de raíz francesa y por tanto latina, sería un hermano, un pana para los hispanoamericanos, y por lo tanto en la Unión Latinoamericana tendrían que incluir al Quebec, lo cual es curioso y cachondo y divertido. Pero bueno, parece que los latinoamericanos únicamente de debajo del Río Grande y fueron incapaces de establecer una integración porque su objetivo no era económico sino dogmático, político y de establecer una unión en base al criterio político de la matriz chavista venezolana. Ese era el criterio. Y con razón acabó fracasando, sobre todo en la dificultad de establecer una unificación en criterio dogmático, porque cuando hay un gobierno distinto puede tener la tentación, y eso pasó en más de una ocasión, de retirar de esa organización vista como algo dogmático y ideológico. Contrario a lo que pasó, por ejemplo, en la Unión Europea, en que las dos tradiciones fundamentales de la ideología y política, como fueron la democracia cristiana y la socialdemocracia en el año 45 y en el año 51 y en el año 57,
establecieron las bases desde la creación del Estado de Bienestar y de la creación del ámbito europeo de construcción política después de 2 guerras mundiales, establecer el cauce central en el que se sustentaría la construcción europea, con reverberancia en más de un espectro político como cauce central el europeísmo para el desarrollo pacífico de las sociedades. Cosa que en el lado latinoamericano, el lado americano, el lado sudamericano, con esta UNASUR, fue absolutamente imposible e impensable porque, como digo, esta unión intergubernamental no quería profundizar en los ámbitos que la Unión Europea hizo en los años 50 y 60, y ahí está la hemeroteca para poder visualizar todas estas vicisitudes, y que hasta que no se llegue a un consenso respecto a un cauce central de construcción del imaginario colectivo del ámbito sudamericano o siquiera del hispanoamericano, no podrá llegarse a una base común desde la que impulsar esa construcción política, económica y social de esa integración verdadera de los países, sobre todo en esa superación de los elementos surgidos del desmembramiento a principios en el primer tercio del siglo XIX. ¿Querrán o no querrán en el futuro? Parece que por ahora no. Y puede que países asiáticos o africanos, como la Unidad Africana, que surge de la Organización para la Unidad Africana, puede que los africanos tengan mayor suerte que los americanos, aun cuando su paso inicial es mucho más abajo en la escalera del progreso. Señores de Sudamérica, ¿qué quieren ser de mayores? Ustedes verán. Lo que tienen que hacer es ponerse las cosas negro sobre blanco y a partir de ahí ver qué quieren. Integración gubernamental, integración económica, integración política, o simplemente ser buenos vecinos, que es lo que han acabado por volver a ser. Su decisión, sus países, su propio futuro. Y sin más, eskerrik asko, hau da bat, beti helpean.